Buenas tardes, hermanos, aquí estamos un domingo más con ustedes en este rinconcito de la Mater, en el programa de preguntas y respuestas, en este mes de mayo, mes de la Santísima Virgen, y hoy, Día de las Madres. Así que felicitamos a todas las madres en este día. Sí, gracias por acompañarnos nuevamente, por ser los que siempre nos apoyan en estas iniciativas, que realmente pues ustedes son la razón de existir de todas estas actividades que hemos estado comenzando a partir de la cuarentena, y que mientras Dios nos dé fuerza estaremos continuando. Así que les seguimos agradeciendo el apoyo que nos han dado, sus oraciones también, y pues eso, pues sigan también rezando por nosotros. Y nosotros pues hoy especialmente pues hemos encomendado durante todo el día a todas nuestras madres, las que todavía están con nosotros y también las que han partido al cielo. Y pues sabemos que no todas están, pero sabemos que ellas desde allí, desde el cielo, continúan su misión maternal de velar por todos nosotros, todos sus hijos. Y también pues queremos agradecer también a todas aquellas mujeres que se han vinculado a nuestra comunidad como madres sacerdotales y realmente pues nos brindan su cariño, ¿verdad? Desde el aporte que hace cada una. Así que muchísimas gracias y muchísimas felicidades a todas. Y también a todas aquellas que son consagradas y que han hecho de su virginidad consagrada una maternidad espiritual para toda la Iglesia y también para muchos sacerdotes. Cuántas religiosas se han vinculado al sacerdocio de un religioso, de un sacerdote diocesano, y le han apoyado pues con su oración, y esas son también madres espirituales. Así que para todas las que viven esa maternidad física, espiritual, las dos juntas, hoy queremos dedicarle este programa de una manera especial, que lo dedicamos a la Madre de las Madres. Es decir, la Santísima Virgen María. Dentro de todas las preguntas que nos han puesto, siempre, evidentemente, como no podía faltar, nosotros lo esperábamos, pues estaban las preguntas sobre los diferentes dogmas de la Santísima Virgen María. Evidentemente, teníamos que esperar porque explicar cada dogma fácilmente un mes entero, si nos fuésemos a explicar como Dios manda, ¿verdad? La clase de Mariología, por lo menos nosotros en el seminario, cubría un semestre entero, casi 3 horas a la semana. Entonces pues hemos querido aguantar esas preguntas de la Virgen hasta alguna fecha, ¿verdad? Algún acontecimiento especial, y por eso hoy, como es el Día de las Madres, pues queríamos adentrarnos en el primero de los dogmas, y podríamos decir el que da origen a todos los demás dogmas marianos, que es el dogma de la maternidad divina, que María es Madre de Dios. Pero entonces, antes de adentrarnos en ver, ¿verdad?, en qué consiste este dogma de fe sobre la Santísima Virgen María, pues como hemos hecho siempre, pues vamos primero a leer un texto de la Palabra de Dios para que nos vaya ambientando en este contexto de lo que es la maternidad divina de la Virgen María. Vamos a tomar el texto del Evangelio de San Lucas. Al 6º mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco a varón.
El ángel les respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el 6º mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Dijo María: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Y esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Comenzamos? Pues sí. Pues sí, para todos nosotros que vivimos ahora en el siglo XXI, pero no solamente nosotros en el siglo XXI, sino que desde los primeros comienzos de la cristiandad, los cristianos tenían esa conciencia y de hecho la llamaban a María como la Madre de Dios, ¿verdad? Nunca ha habido, precisamente cuando surge el problema que hay que proclamarlo dogmáticamente, es cuando comienza a negarlo, pero no era algo que, es algo que ya estaba dentro del mismo sentir de los fieles. Y de esto hay testimonios incluso extrabíblicos. Por ejemplo, el Evangelio de San Lucas clarísimamente se habla de que has de concebir en tu seno y darás a luz un hijo. Incluso se le da el nombre y se llamará Jesús. Por lo tanto, explícitamente está en la Sagrada Escritura que María ha de ser madre. Y sabemos también por la misma Sagrada Escritura el origen de Jesús, pero eso se lo dejo a Fray Javier. Yo me voy a limitar a el ámbito extrabíblico, es decir, fuera de la Biblia, pero en una etapa ya muy cercana se encontró en Egipto un papiro datado en el siglo II, quiere decir que es una época inmediatamente a la época apostólica, en la época de los padres apostólicos, y se encuentra en Egipto un papiro que es justo una oración dirigida a la Virgen, que muchos de ustedes quizás la conocen. En latín es el Subtum Presidium, y comienza así: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. O sea, que incluso está formulado el término Theotokos, Madre de Dios. Es un papiro que está en Egipto, y para haber llegado ahí, quiere decir, y está datado en el siglo II, quiere decir que ya por lo menos a finales del siglo I, época en que todavía vive el evangelista San Juan, ya lo más seguro que esa fe arraigada en llamar a María como Madre de Dios está presente no solo en un papiro, bueno, cualquiera, ¿no?, en una oración, lo que quiere decir que es parte de la lección orante de la Iglesia, o sea, de la dimensión orante de la Iglesia. La Iglesia la invoca como Madre de Dios. Así que es un papiro del siglo II, pero para haber llegado hasta ahí, donde lo encontraron en Egipto, quiere decir que eso como que va, ¿verdad?, en lo que eso, pues los expertos dicen, bueno, quiere decir que ya hacia finales del siglo I, que es todavía época apostólica, estamos encontrando una oración donde los cristianos ya invocan a la Santísima Virgen como la Madre de Dios. Y eso es una oración que ha llegado incluso hasta nuestros días. Pues sí, todavía. Tres ideas, o por lo menos 3 puntos, si tuviésemos que sintetizar un poco en lo que consiste, o que tal vez nosotros los católicos tenemos que defender. Pues porque decir a simple vista Madre de Dios pues se nos hace muy fácil, pero 3 conceptos que tal vez tengamos que nosotros aprender o tenerlos básicamente en lo que sería la definición de Madre de Dios. Primero es defender la maternidad real de María. O sea, ¿por qué? Porque en la Iglesia surgieron algunas corrientes donde negaban la naturaleza humana de Jesús. Por ejemplo, hablando los docetas,
los gnósticos, ¿verdad? Eran corrientes heréticas que negaban la carne humana. Algunos decían pues que era como si fuese una carne aparente, no era real. Sí, es como, hablando en términos modernos, como un avatar, ¿verdad? Un avatar. O sea, eso que está ahí no es Cristo, sino una representación, algo que representa, y por lo tanto esa humanidad no es la humanidad que sufrió en la cruz, no es la humanidad que está, no es, por lo tanto no hay una tal encarnación de Dios, sino que Dios permanece en su esfera divina, pero sin tocar nuestra naturaleza humana, como un avatar. Incluso en los juegos me enteré que existe que uno puede ser avatar. ¿Por qué? Porque tú tienes el muñequito que te representa. Y de hecho está la película Avatar, que precisamente ese concepto, que es como si fuese una marioneta, claro, un maniquí, pero no es realmente la persona, no es la persona quien está, la persona está en otro lado. Igual aquí sería, Dios estaría en su mundo divino, pero no hay realismo de la encarnación, ¿verdad? Por lo tanto no hay una maternidad real de María. Luego el segundo, esto para introducirnos, luego profundizaremos un poco a medida que explicaremos cómo va corriendo la evolución del dogma. Luego también, ya hemos dicho que hay que reconocer la maternidad real de María, de que fue madre, de que lo parió, de que lo parió de verdad. Luego también hay que reconocer la maternidad divina, o sea que ella es madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad, del Hijo, del Verbo. Pues también veremos más adelante cómo esa realidad fue negada en algún momento, que fue la que trajo el mayor conflicto. Y no solo negada en aquel momento, negada hoy por algunas sectas protestantes, incluso algunas corrientes que se están nuevamente metiendo dentro de la iglesia, donde están tratando otra vez de presentar este tipo de cristología, que ya veremos, ¿verdad?, cuando hablemos de la raíz cristológica del problema de la maternidad divina, o sea, donde se quiere negar que Cristo es verdadero Dios. Verdadero hombre vale, pero verdadero Dios, y eso es lo que hoy está en ciertas corrientes teológicas de moda que están por ahí, de fondo, así que lo vamos a encontrar tanto en el ámbito protestante como en ciertos ámbitos que para mí ya dejaron de ser católicos, porque el que se pone con esta changuería deja de ser católico. Pero por lo menos en ámbitos intelectuales católicos, todavía gracias a Dios no en el pueblo de Dios, pero sí en ámbitos intelectuales católicos se encuentra este tipo de cosas. La tercera idea que tendríamos que defender es que esa maternidad de María es virginal. Ya ahí estaríamos entrando en el segundo de los dogmas de la Santísima Virgen María, que es la virginidad perpetua, lo cual no lo estaremos profundizando en el día de hoy. Dejaremos otro día, otra edición especial de la Santísima Virgen para el dogma de la virginidad perpetua. Pero entender de que la maternidad de María es una maternidad virginal. De hecho, en el ámbito litúrgico, cada uno de los dogmas suele tener una fiesta, como sería la maternidad divina. La celebramos el día 1 de enero, el día de Año Nuevo, con la gran solemnidad de Madre de Dios. Y justo en esa misma solemnidad se celebran ambos misterios, porque no se pueden separar, no se pueden separar. La maternidad divina y esa maternidad que es virginal. Ya luego celebraremos el 15 de agosto la Asunción, que fue el último de los dogmas, y el 8 de diciembre pues el dogma de la Inmaculada Concepción. Pero es como la maternidad divina va unida a ese misterio de la maternidad virginal. Y también hoy encontramos en ciertas peliculitas que hay por ahí de la Virgen, de la vida de Cristo, están ahora presentando que tal maternidad no es virginal, o sea que Jesús es fruto de una relación de María con José. Eso lo sugieren ciertas películas que las han anunciado como buenísimas, y cuando yo voy digo, esto ya lo demás puede ser todo bello, la fotografía, la música de la película, pero ya han tocado algo que es esencial
a la fe católica, y es, como dice Fray Javier, que la maternidad de María es una maternidad virginal, es decir, sin concurso de varón. Ahí San José no tuvo que ver nada. Por eso, para recapitular este momento, esta introducción, ¿verdad? 3 cosas. La maternidad real. María lo parió de verdad, como nos parió cada una de nuestras madres a nosotros. Luego que ella es madre de Dios, en cuanto que es la madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad, y que su maternidad es virginal. Ahora bien, yo sé que a la mayoría de ustedes lo que les interesa es cómo defenderse ante los protestantes, porque precisamente la mayoría de las preguntas que giran en torno a la Santísima Virgen que nos han ido llegando es cómo defendernos ante los protestantes, sobre todo cuando ellos tienen la ley de la sola Escritura. Por tanto, vamos ahora a adentrarnos en 3 textos fundamentales que los católicos usamos para sostener, ¿verdad?, y defender este dogma de la maternidad divina de María. El primero, lo voy diciendo para que el padre lo vaya buscando en la Biblia, es Gálatas 4:4. Ese es mi programa de mañana, así que yo mañana eso lo voy a explicar bien a fondo, pero sí, vamos a leerlo si lo quieren. Gálatas, espérate, que estoy acá medio nervioso. O sea, lo tengo hasta marcado, imagínense. Hay que reconocer que este texto, que evidentemente es de las cartas de San Pablo, es el texto mariano más primitivo, ¿verdad? Porque esta carta se escribió incluso antes que los evangelios. Pero lo que quiere decir, que mañana estaré haciendo hincapié en esto, como lo que San Pablo va a decir aquí, si nosotros comparamos otros textos de San Pablo, como el de 1 Corintios 15, cuando él transmite el querigma, estamos en un mismo lenguaje. O sea, San Pablo reviste este relato de una cierta solemnidad. ¿Por qué? Porque Pablo es consciente que lo que él va a proclamar es un dato esencial de la fe. Entonces, claro, él no hace un desarrollo teológico posterior del texto, es simplemente lo dice, como cuando, por ejemplo, en 1 Corintios 11 habla de la institución de la Eucaristía. Yo os transmito lo que a mi vez recibí del Señor, que en el día en la noche de su pasión tomó pan, lo relata, lo encuadra, igual que en 1 Corintios 15. Pues aquí en Gálatas, que es una carta donde Pablo entra ya en unas trifulcas de contenido a fondo sobre temas esenciales, sobre la justificación, bueno, pero eso no me voy a meter ahora, inserta, y lo vamos a ver ahora porque lo voy a leer con un lenguaje donde Pablo quiere remarcar lo que significa el que Cristo se haya encarnado, y donde por primera vez es el texto mariológico por excelencia de Pablo. Dice, pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, y aquí si recuerdan Juan 3:16, ¿se acuerdan cuando dice, tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo? Pero Pablo nos va a dar algo que Juan no dice allá en el Evangelio. Dice, nacido de mujer. Esa frasecita que corre en el texto, en San Pablo, lo que él está queriendo ahí es subrayar algo. Y si lo quieren saber, vean mi programa mejor. Nacido bajo la ley para rescatar a los que se hallan bajo la ley, para que recibiéramos la filiación adoptiva, el ser hijos de Dios. La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre. De modo que ya no eres esclavo sino hijo, y si eres hijo también heredero por voluntad de Dios. ¿Bien? Pues sí, repetimos, Gálatas 4:4. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Y siguientes. ¿Cuál es el próximo? El próximo es Mateo 1. Vamos a Mateo 21 y siguiente.
¿Sí? (21) Dice: dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Ok. Y ahí tenemos otra vez dar a luz, nacido de mujer. O sea, la antropología bíblica no es la antropología de los griegos o de los romanos, es una antropología de lo concreto. Eso es bien importante, porque por eso cuando los textos bíblicos hablan de que dio a luz, no es que como los griegos que se encierran en su mundo platónico de ideas, ¿verdad? Y hablan de una posible maternidad casi virtual. No. Aquí la antropología bíblica es una antropología de lo concreto. Por eso ustedes verán siempre que en el Evangelio se habla de ver, de tocar, de mete el dedo en la llaga, mete la mano en el costado, o sea, porque es una antropología de lo concreto, algo que quizás nosotros ya estamos perdiendo por este mundo virtual. De hecho, a mí me cuesta muchísimo mirar ese foquito de la cámara, imaginarme que ustedes están en su sala con una Biblia y con una libreta tomando apuntes. Me cuesta muchísimo, pero me lo tengo que imaginar para poder hablar. Así que, sí. Sí, de hecho, la mentalidad judía, ¿verdad? Es así, de hecho, no es muy concreto, muy práctico, a veces muy literal, no muy sé, literal, cuando... Sí. Por eso de hecho, cuando Jesús en el Evangelio, cuando dice que hay que comer mi carne, qué sé yo, pues es escandaloso porque ellos se están imaginando comiéndose el canto de carne, realmente. Entonces, por eso es que... Y Jesús, para mortificarlos más, cambia el verbo y entonces, en vez de comer, pone masticar. Entonces... Eso era como para jalarse los pelos un judío, por es que muchos judíos, estamos hablando del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, por si alguno quiere buscar el texto, ¿verdad? Hablando de esa concreción, o sea, vemos ese detalle en la persona de Jesús, como otros muchos, ¿no? Y como todas las experiencias de un encuentro con Jesús siempre son tocando. Vio y creyó, o sea, pero hay que llegar por la parte sensorial, o sea, y por eso toda la economía de la redención en la iglesia es una economía sacramental, pasa a través de los signos que podemos tocar, porque eso lo heredamos precisamente de aquí, de la revelación de la palabra de Dios. Sí, cuando decimos todo esto es porque hay que entender que los autores de estos textos, tanto San Pablo como en este caso sobre todo San Mateo, son judíos. Y luego, yo lo he dicho en alguna homilía, lo comenté, como una de las misiones que tiene San Mateo a la hora de redactar su evangelio es precisamente demostrar cómo en Jesús se cumplen las antiguas profecías. Vemos cómo precisamente en este texto San Mateo, como lo hace muchas veces en su evangelio, va haciendo como un paréntesis para que se cumpliera lo que dijo, y en este caso está haciendo referencia a la profecía de Isaías 7:14, ¿verdad? Que es cuando el profeta le dice a Ahaz, ¿verdad? Pide una señal, y dice, no se la pido, entonces el Señor te la va a dar como quiera, y dice, mira, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Dios con nosotros. Entonces vemos cómo San Mateo también nos apoya para demostrar que precisamente cuando San Mateo lo pone en este contexto es para que quienes están leyendo su evangelio vean que ese hijo que dio a luz María, realmente María, es el hijo del cual el profeta Isaías anunció, ¿verdad? Por tanto, está hablando de que ese hijo es el Mesías.
Por tanto, esto es muy importante también a la Sí, hora de entenderlo. y también San Mateo, que dirige su evangelio especialmente en un primer momento a una comunidad cristiana venida del judaísmo. Por lo tanto, todas las categorías que esa gente tenía en su mente no era como, por ejemplo, Lucas, que escribe principalmente para cristianos que vienen de la gentilidad. Entonces, por eso los acentos van a ser un poquito distintos. No es que, como yo le expliqué en una de las charlas, no es que se están inventando, es que están dando distintos enfoques. Entonces, como San Mateo, que está dirigiéndose a esa mentalidad judía, a judíos que están escuchando el Evangelio, de alguna manera le tiene que hacer una relectura del Antiguo Testamento para que ellos puedan entender que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios, pero ya anunciado. O sea, lo que en Cristo se hace es dándose cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, claro, eso a un judío le llenaba. ¿Por qué? Porque ellos conocían la Escritura, la rezaban, la oraban, la discutían, se la aprendían de memoria, igual que todos los católicos que yo tengo ahí al frente, se aprende la Sagrada Escritura de memoria. Por tanto, este texto que acabamos de leer, ¿verdad?, fundamentalmente es Mateo 1, 21 y luego 23 es esta parte que hace referencia al profeta Isaías. Luego había dicho al principio que eran 3 textos, pero realmente son 4 textos, pasa que son 2 casi corridos. Vamos a ir a Lucas capítulo 1, ya que el padre hizo mención a Lucas, no pudo haber sido mejor la introducción. Precisamente es el texto que leyó al principio, que es el de la Anunciación, pero específicamente para resaltar el versículo concreto que nos conviene para entender este dogma de la maternidad divina, es Lucas capítulo 1, versículo 35. Sí, que dice: el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Okay. Los que han seguido mi charla, de las charlas pascuales, que recuerden mañana a las 6:30, este versículo yo le exploté, le dediqué un programa completo. Porque ahí vemos que el que ha de nacer de la Virgen no es un nene cualquiera, o sea, no es un niño cualquiera. O sea, sobre la Santísima Virgen, su maternidad, va a haber una especialísima intervención de Dios. Y de hecho, explicaba ese día cómo San Lucas, para poder hacer comprensible este misterio a la fe de los cristianos que están escuchando el anuncio de la salvación, toma la imagen de cuando dice que el Espíritu te cubre. Tenemos que remontarnos al Antiguo Testamento, cuando la nube, ¿verdad?, que iba por el desierto sobre el pueblo de Israel, la acompañaba. Y estaba cubierto ese pueblo. Y yo explicaba cómo ese pueblo, pues, de día sentía fresquito en un desierto. ¿Por qué? Porque hacía sombra. Ese cubrir con su sombra. Y a la vez habla del poder. Pero también como esa nube de noche se transformaba en una columna de fuego. Entonces tenemos ahí una imagen del Espíritu Santo que ya San Lucas la traslada a este relato para que entonces pueda entenderse, ¿verdad?, que sobre la Santísima Virgen hay una intervención directa y especial de Dios. Pero luego, cuando nosotros vamos al texto griego original, ese verbo te cubrirá no es, Javier, que es el lingüista de la comunidad, cuando una acción permanece, no es un pretérito, no es solo pasado, sino que esa acción permanece para siempre. O sea, no es que el Espíritu Santo cubrió a la Virgen en ese momento solamente, sino que desde ese momento el Espíritu Santo es inseparable de la Virgen. Donde ella va a él. O sea,
¿Por qué? Porque la acción del Espíritu sobre María permanece, que también la vamos a ver cuando Lucas lo hable de Cristo. Cuando el Espíritu Santo está sobre mí, me ha ungido, ¿verdad? Los verbos están puestos de tal manera, incluso en el Evangelio de San Juan, donde la acción del Espíritu es permanente en aquel que está siendo intervenido por el Espíritu. Solamente para hacer un pequeño paréntesis, ¿verdad? Ahí vemos un poquito los límites de las lenguas modernas, ¿verdad? Claro. Evidentemente en español, y de hecho algunos podrá preguntarse, padre, pero es que en mi Biblia tengo una traducción, luego en la otra tengo otra palabra que es muy distinta, padre, pero ese matiz que usted lo dice en español no suena así, pero es precisamente por las lenguas clásicas, en este caso estamos hablando del griego, que fue la lengua con que se escribió el Nuevo Testamento y algunos de los libros del Antiguo Testamento, son mucho más ricas, son palabras que tienen unos matices, claro, que las lenguas actuales, modernas, pues no tienen, por la misma sencillez de que precisamente han nacido de estas lenguas clásicas, sobre todo el español, que viene del latín concretamente, que tampoco, bueno, también el latín y el griego tienen su familiaridad, pero también varían. Pues a medida que se van rompiendo y simplificando las lenguas clásicas, pues se van haciendo más sencillas, y pues nosotros pues carecemos de estos pequeños matices, que las lenguas clásicas, así que con todo, Padre Luis tiene una Biblia, yo uso otra, ¿verdad? Y al fin y al cabo las traducciones intentan, ¿verdad? Cada traductor intenta dar su aproximación, la más que le guste, la traducción como más le guste, pero al fin y al cabo siguen siendo aproximaciones y siempre se quedará un pelín corto a la hora de... Y por eso es bueno pues haber estudiado un poquito en griego y uno quizás matarse, pues yo mismo compré hace poco una Biblia en griego y hasta un diccionario para esto mismo, para poder desentrañar ciertas riquezas que ya ustedes ven, no solo es lingüística, es una riqueza teológica. Es una riqueza teológica y que también nos ayuda entonces a que, por ejemplo, cuando estamos leyendo ese texto, enseguida recuerden que el misterio de Cristo, tenemos que, la luz del Nuevo Testamento, tenemos que tirarla hacia atrás para poder leer todo el Antiguo Testamento, que ese es uno de los errores. Hay gente que me dice, sí padre, yo leí la Biblia, empecé por Génesis y acabé por Apocalipsis. Y yo dije, pues mira, hiciste el camino del bruto. Tenías que leer el Nuevo Testamento, empezando por los Evangelios, para que cuando fueras al Antiguo Testamento, tú pudieras leer en cristiano lo que está allá, porque aquello es anuncio de lo que es esto. Esto es cumplimiento. Lo hemos leído en el texto de Gálatas. Al llegar la plenitud de los tiempos, estamos en la plenitud de los tiempos. El otro fue un pretérito, es pasado, pero tiene cumplimiento ahora, que es como Jesús va a decir en el Evangelio de Lucas cuando llega a la sinagoga y dice, esta escritura que acabáis de oír ahora tiene su cumplimiento. Y así es que tenemos que leer la Biblia. Así que cuando usted vaya a leer la Biblia, comience por los Evangelios y poquito a poco va hacia atrás. Incluso si ustedes se fijan a los márgenes de sus Biblias, en una Biblia católica, usted va a encontrar, así que me suspenden las Reinas Valera y todas esas cosas, usted va a encontrar citas bíblicas que nos están remitiendo a otros textos, muchos de ellos del Antiguo Testamento, y cuando uno los lee dice, adiós, mira, adiós, pero este está aquí. Entonces uno va entonces encontrándole el sentido de muchas de las cosas que estamos leyendo en el Evangelio. Sí, no, también ya el trabajo está hecho, o sea, ya los expertos nos han hecho el trabajo. A nosotros lo que nos toca es no darnos guille ahora de biblista, sino pues aprovechar eso que se han dedicado al estudio, porque incluso nosotros mismos, Padre Luis y yo, ninguno de los dos somos biblistas, no dominamos las lenguas clásicas, ni el hebreo ni el griego, pero sí nos preocupamos poco a poco por estudiar lo que estas personas que sí se han dedicado a este trabajo pues han podido investigar, y nosotros pues beneficiarnos de ese trabajo.
Vamos a ir al último texto, que también está en el capítulo 1 de San Lucas, en el versículo 39 al 43. Sobre todo el 43 es el importante. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Es un texto de la visitación, cuando la Isabel. María va a ver a su prima Isabel, pues que de momento María se ve sorprendida por el saludo de Isabel, y Isabel acaba con esa frase: de dónde a mí que venga la madre de mi Señor. Entonces ves, hemos básicamente lo que hemos querido demostrar, y no nosotros, como digo, repito, esto no es que Padre Luis y yo nos hemos puesto aquí a desentrañar, y no, esto precisamente nosotros nos hemos apoyado y nos hemos nutrido de la fe de la Iglesia, que así lo manifiesta con estos 4 textos bíblicos. Repetimos: Gálatas 4:4, Mateos 1:21, Lucas 1:35 y Lucas 1:43. Y en todos es repitiendo los mismos 2 puntos que comenté al principio. Primero, la maternidad real. Todos hablan de nacido de mujer y dio a luz un hijo, ¿verdad? El santo que nacerá de ti, que va a nacer de ti. O ahora la madre de mi Señor. Entonces ves como también el segundo punto que todos los textos van remarcando, desde Gálatas también, Pablo está hablando del Salvador, como el Salvador, que es el Hijo de Dios que Dios envió, es nacido de mujer. Luego Mateo, como explicamos, también hablando del Mesías, ¿verdad? Va a nacer de mujer. Y ahora precisamente también, y luego el ángel Gabriel diciendo que el que va a nacer se llamará Hijo de Dios o Hijo del Altísimo. Y ahora Isabel reconoce la madre de mi Señor. Aquí metiéndole también un poquito de griego, ¿verdad? La palabra griego del Señor es Kyrios, perdón. Kyrie es el vocativo. Kyrios es un término que solamente está reservado para Dios, para el Dios. Señor. Que de hecho si uno va al Antiguo Testamento, en una Biblia judía escrita en hebreo, los judíos tienen un palito, ¿verdad? Porque cuando llega el nombre de Dios aparecen las letras, lo que se llama el tetragrama. Aparecen las letras, pero los judíos no dicen el nombre de Yahvé. Ahí inmediatamente dicen Señor. Lo sustituyen por esa palabra, ¿verdad? Señor. Y por eso lo que San Lucas o lo que en el Evangelio de Lucas, lo que está en la boca de Isabel es algo más que una simple proclamación de una maternidad. Está diciendo que esa maternidad es una maternidad divina, porque ese Kyrios, cualquier judío inmediatamente dice: Dios, Kyrios, Señor es Yahvé. O sea, entonces se da cuenta que en la Santísima Virgen lo que está ocurriendo es algo más. De hecho también es un término cristológico ya específico, ¿no? de consagrado dentro de la literatura del Nuevo Testamento, esa palabra Kyrios. Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre, como dice Pablo en la carta a los Filipenses, ese Kyrios. Y ahora María es la madre del Kyrios, del Señor. Y hago un paréntesis, ¿verdad? Cuando un rajaleña de estos protestantes le diga que la Virgen, que si esa, que si, y la trate de lo peor, como ustedes saben que la tratan, usted párelo en seco y diga: mire, usted lo que tiene es una adversión visceral contra la Virgen, pero eso no es bíblico. O sea, aquí tenemos un ejemplo de cómo en el Evangelio está dicho que es la madre del Señor. Del Señor. O sea, que no es la abuelita Pascuala ni Rafaela. Es la madre del Señor. Ok, pues esta es la evidencia bíblica como tal, que ya hemos ido exponiendo, ¿verdad? Vamos a correr un poquito antes de que nos coja el reloj en cuenta. Estamos bien. Luego del tiempo bíblico, ¿verdad? En los estudios normales de teología solemos ver a los santos padres. Los santos padres son estos primeros pastores, obispos,
que les tocó exponer la fe de la iglesia, pero no de una forma sistemática, teológica, como luego vendrá en la Edad Media. Estamos hablando que a partir del siglo II en adelante como tal, que vienen a ser padres de la iglesia son del siglo II al... Sí, empiezan con los padres apostólicos, finales del siglo I y siglo II, y luego ya los padres de la iglesia, que son, pues, como dice Fray Javier, muchos de ellos, la mayoría, eran obispos que releían las verdades de fe de la iglesia, lo que ha sido el depósito de la fe, muchos de ellos comentando la Sagrada Escritura. Sí, ellos no les interesa, como tal, el fin de ellos no era fin, como digo, hacer un análisis teológico, sino era interpretar la Sagrada Escritura precisamente por el bien de los fieles, porque la mayoría eran obispos, sí. Y era más un sentir de explicar las Escrituras. Explicar las Escrituras, pero también impregnándola de toda esa sabiduría, por eso eran personas muy sabias, muy estudiosas, pero también eran pastores, y se les llama padres de la iglesia porque son como los patriarcas de la iglesia, las columnas sobre donde la fe de la iglesia encontró esa solidez, ¿verdad?, de la transmisión ininterrumpida de la tradición y de la revelación, y cómo ellos la supieron proponer y exponer, y también salir al frente de las herejías, porque muchas veces lo que ellos se veían en la necesidad, como nosotros con ustedes, de explicarles estas cosas porque están siendo atacados en la fe. Entonces ellos lo que hacían era, sí, pues vamos a hacer el sermón sobre la Santísima Virgen, allá sobre la Asunción, o sobre la virginidad, o sobre esto, sobre la maternidad. O hacían un librito, casi eran como opúsculos. Luego solamente algunos, como San Agustín o algún otro, ¿verdad?, tuvieron unos tratados un poco más densos, porque claro, San Agustín era otro nivel. Pero lo normal era que los santos padres, pues era eso, o sea, mira, mis feligreses vinieron los testigos de Jehová por ahí y le dijeron esta barbaridad, pues yo le voy a contestar, sí. Y entonces todo era casi haciendo una lectura sapiencial de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Y ahí reproponían la fe. Okay. Y no es que vamos ahora a ponernos santo padre por santo padre, porque así aquí no acabaríamos. Pero sí quisiera leer un pequeño fragmento, ¿verdad?, de San Gregorio Nacianceno, que es del siglo IV, precisamente en una carta, escribiendo en una carta, dice así, San Gregorio Nacianceno: si alguno piensa que Santa María no es madre de Dios, no tiene parte con la divinidad. Si alguno dice que Cristo ha pasado por la Virgen como por un canal sin haber sido formado en ella, divina y humanamente a la vez, divinamente porque sin hombre, humanamente porque según las leyes de la concepción humana, está igualmente separado de Dios. Si alguno dice que se había formado ya un hombre, después de lo cual Dios se ha mezclado con él, es igualmente condenable. Porque eso no es afirmar la generación de Dios, sino eludirla. Si alguno introdujese la idea de dos hijos, uno que sería de Dios el Padre, el otro de su madre, y no uno solo y mismo hijo, ese se privaría de la filiación adoptiva prometida a los que tienen una fe recta. Es verdad que hay dos naturalezas, Dios y hombre. Este hombre en efecto tiene cuerpo y alma, pero no hay por ello dos hijos ni dos dioses, lo mismo que no hay dos hombres cuando Pablo habla del hombre interior y exterior. ¿Okay? Este texto podríamos dedicar toda una clase para sintetizarlo todo, pero para ver cómo ya en el siglo IV, ¿verdad?, que ahora iremos al siglo V un momento, ya, ahora pronto, pero vemos como sintetizado está todo lo que hemos dicho, sobre todo en la introducción. Ya este Santo Padre, San Gregorio Nacianceno, en una carta explica claramente que quien esté negando la maternidad divina de María, pues no tiene parte con Dios, está excluido de la fe de la Iglesia. Esto nos lleva precisamente a otro
que es donde está el gran bochinche, que esto es lo más interesante de esto de los dogmas, es precisamente lo que ocasiona que la Iglesia tenga que manifestarse en una proclamación dogmática, en este caso de la maternidad divina. También nos encontramos en esta época de los Santos Padres, y precisamente en esta correspondencia que se enviaban entre los obispos, ¿verdad? Sobre todo para el tiempo de Pascua, que se enviaban una carta de felicitación a los otros, esto, lo otro. Pues resulta que hay un obispo que se llama Nestorio, y en una homilía que él invita a un presbítero a predicar, que si no me equivoco era Proclo, este presbítero en su homilía proclama que María es precisamente Theotokos, Madre de Dios. Y en algún momento, evidentemente no sabemos concretizar los detalles, pero sí fue en la misma celebración, este obispo Nestorio se para y dice que no, que María no es Madre de Dios, que María es, en todo caso, es Christotokos, Madre de Cristo, ¿verdad? Entonces este Nestorio es, para ponerlo así, es nuestro hereje, es el malo de la película. Constantemente recuerdo cuando don Demetrio nos explicaba los concilios. Don Demetrio es el obispo de Córdoba, que toda su vida fue profesor de cristología. Nos explicaba que la mejor forma de aprenderse es aprenderse los concilios de la iglesia, es aprenderse el concilio, el hereje y el paladín de la fe, el defensor de la fe de ese concilio. Entonces el hereje, en este caso el malo de la película, es este obispo que se llama Nestorio, ¿verdad? Pero fíjense en cómo Nestorio formula una cosa que quizás ustedes cuando le escuchan no saben distinguir entre Theotokos y Christotokos. Porque usted dice, pero ¿y qué más da si es Cristo? Sí, pero lo que está diciendo es que es madre del hombre, no de Dios. Ahí viene la palabra Theos, ¿verdad? Theos, Dios, madre de Dios. Mientras que acá es madre de Cristo, pero Cristo ya mirado en un concepto no divino, sino pues un hombre bueno, divinizado, pero que no tiene rango de ser la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, si ustedes se fijan, esos son muchas veces los argumentos que usted se va a encontrar en los testigos de Jehová en específico, o en los mormones, o este tipo de sectas, o de algunas sectas pentecostales, no todas, pero algunas sectas pentecostales. Todo por total es para no decirle que María es Madre de Dios. ¿Ok? Pero hago esa observación para que se den cuenta que esto sí tiene su actualidad. Entonces viene nuestro paladín de la fe, el defensor de la fe, en este caso concreto, que es San Cirilo de Alejandría, que donde él le va a contestar en una carta, de hecho le escribió 2 cartas a Nestorio, como que diciendo, oye, que me han dicho que tú estás, aquí en lenguaje nuestro, así como que, oye, que me han dicho que tú estás diciendo que María no es Madre de Dios. Entonces ahí entran unas cartas. Entonces en la segunda carta que le explica, le contesta a Cirilo, es donde está todo ese bagaje teológico. ¿Qué pasa? Si vamos a ver en el fondo de esta cuestión, están las dos cosas. Está la cuestión de la maternidad divina, pero en el fondo lo que hay es una cuestión cristológica. La cuestión fundamental es Cristo como tal. ¿Cuál es la cuestión que se están debatiendo estos dos hombres? Es que Nestorio afirmaba que en Cristo, en cuanto el Hijo de Dios hecho hombre, había 2 personas, ¿verdad? Ya habíamos dicho, como sabemos, lo creemos por nuestra fe, que Jesús tiene 2 naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina. Por eso decimos que es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero Nestorio afirmaba que en Jesús había 2 personas, ¿verdad? 2 sujetos de acción o sujetos de responsabilidad. Es como si dentro de la misma, es como si Jesús fuera así hasta una bipolaridad pero extrema, como que en un momento soy el Hijo de Dios y en otro momento soy el Hijo del Hombre. Soy el Hijo del Hombre, o sea, pero como si hubiese 2 seres, 2 personas en él mismo. Evidentemente solamente ese misterio se da en la Trinidad, que siendo una sola naturaleza hay 3 personas, cada una
individual, ¿no? Y no puedo decir independiente, no sería la palabra. Independiente no puedo usar esa palabra. Te pongo de oreja. Pero se pueden distinguir, cada una son tres personas distintas, ¿no? Para ponerlo, o sea, el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre, ni el Espíritu Santo. Son tres personas. Pero entonces, pues algo así como en la Trinidad, pues Nestorio afirmaba que en Cristo había dos personas. Y Cirilo le corregía, le decía que no, que en Cristo solamente hay una persona, que es la persona divina, la persona de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Hijo, el Verbo. Evidentemente, cuando uno entiende esta concepción, ve el error de Nestorio diciendo que hay dos personas, entiende por qué entonces cree que María es solamente madre, podríamos decir que es madre de la persona humana de Jesús, pero es un error. Entonces la Iglesia convoca lo que es el Concilio de Éfeso en el año 431. Y Un concilio muy especial. entonces la carta, el documento base que va a utilizar el concilio para defender la fe, precisamente es esta segunda carta que he comentado de Cirilo de Alejandría, donde, y es muy importante porque van a afirmar, como lo creemos nosotros, que Jesús tiene dos naturalezas, naturaleza humana y divina. Y esas dos naturalezas subsisten, están unidas en la única persona, una única persona del Hijo de Dios, del Verbo. Eso es lo que se conoce en teología como la unión hipostática. Hipóstasis es persona en griego, en este contexto que estamos hablando. Por ejemplo, la unión hipostática, que las dos naturalezas se unen, subsisten en la única persona, Jesús tiene una única persona, que es la persona del Hijo de Dios. Y que por lo tanto, desde la encarnación del Verbo en las purísimas entrañas de María, donde asume la naturaleza humana y la une a su naturaleza divina, que se constituye, ¿verdad?, a Cristo. Eso no se puede separar ya, o sea, eso es para siempre, para siempre. Por lo tanto, Cristo comenzó a ser en el seno de la Virgen verdadero Dios, verdadero hombre, es verdadero Dios, y eso permanece para siempre. O sea que aún ahora en el cielo, ¿verdad?, Cristo está allí en su estado glorioso, pero está con sus dos naturalezas. O sea que no es que dejó acá el bagaje de la humana, sino yo tomé una apariencia espiritual, que es algo que también anda por ahí, ¿verdad? Como que, bueno, ahora Cristo está glorioso, pero ese Cristo glorioso no es el Cristo que caminó, comió, predicó, no, esa es otra cosa. Ese es el Cristo de la fe. No, es un Cristo concreto. Claro, también para la altura ya del Concilio de Éfeso 431, en principio todas las herejías que negaban la divinidad de Jesús, en principio están superadas, ¿verdad? Que el arrianismo duró muchísimos años después del Concilio de Nicea y todavía sigue arrastrándose hasta nuestra época. Todavía hay gente que sigue negando la divinidad de Jesús. Pero claro, el problema aquí en el Concilio de Éfeso es precisamente la persona de Jesús. Y el concilio va a definir que Jesús tiene dos naturalezas, humana y divina, y las dos intactas. O sea, no podemos decir tampoco que la humanidad, la divina, como es más grande, pues como que se chupó, se absorbió la humana, que es más pequeña. No, las dos subsisten íntegras, sin mezclarse, aunque ya eso sería el próximo concilio, que es el de Calcedonia. Sin mezcla, entonces, pero eso, ambas naturalezas en la única persona, que es la persona del Hijo de Dios, unión hipostática. Entonces, ¿qué tiene que ver María con todo esto? Pues evidentemente María engendró en Jesús la naturaleza humana, porque ya el Hijo de Dios, desde toda la eternidad, es consubstancial al Padre, por lo tanto, es de la misma naturaleza del Padre, por tanto posee esa naturaleza divina desde toda la eternidad. María le da la naturaleza
humana. Por eso entonces en ese aspecto era por donde se metía Nestorio, para decir que María es solamente madre del hombre, de Jesús, de Cristo el hombre. Pero al Jesús tener solamente una única persona, que es la persona divina, María es la madre de esa única persona. No es madre del cuerpo. Nosotros no decimos, yo no digo que mi madre es la madre de mi brazo o de mi carne, ¿no? Es la madre de Fray Javier, así como la mamá de Padre Luis era la madre de Padre Luis, sí, de la persona. Porque, por ejemplo, en nosotros el alma es producto directamente de Dios. Y sin embargo, en el momento de nuestra concepción, en el seno de nuestras madres, lo que se forma ahí, ciertamente hay una unión de un elemento que viene dado por Dios, que es el alma, de un elemento que lo recibimos por genética de nuestros padres, pero eso se une, y eso es indivisible, esa es la persona, eso es lo que yo soy. Mi madre no pare, como dice ¿verdad? Dice Fray Javier, no pare más que el cuerpo, no pare a toda la persona, porque toda esa persona es lo que soy. Pues Jesús es lo que es, siendo verdadero Dios y siendo verdadero hombre en la persona divina del Verbo. Y por eso, con toda propiedad, se puede llamar a María Madre de Dios, porque ella es madre de esa segunda persona de la Santísima Trinidad que dio a luz. ¿A quién parió María? María parió a la segunda persona de la Santísima Trinidad, que asumió una naturaleza humana. Y ese es el gran misterio de María. O sea, por eso cuando después tratan de, que eso es lo más que me duele, y ahí es donde uno ve la hazaña diabólica, además de la ignorancia supina que tiene, de querer rebajar a María, ¿verdad? Porque diciendo, sí, después ya tuvo más hijos, que sí, eso es otro tema, pero está conectado. Como, si, ella fue algo que Dios usó y después lo desechó como bagazo. No. Sí, entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Claro, entonces nosotros los católicos evidentemente aceptamos que María no engendró la naturaleza divina. No, o sea, dicen, no, pero es que Dios es eterno. Pues claro que Dios es eterno, la naturaleza divina no tiene generación, y mucho evidentemente no, María no es la que generó esa naturaleza divina. Eso estamos totalmente de acuerdo. María generó la naturaleza humana, pero esa naturaleza humana la asumió el Verbo. Y por eso María, a quien dio a luz, y es madre de esa segunda persona de la Santísima Trinidad, madre como la tenemos todos nosotros. Y por eso, con toda propiedad, vuelvo y repito, María se le puede atribuir el nombre de Madre de Dios. Pues se nos fue el programa. Si no, ya fundamentalmente hemos cubierto todo el aspecto teológico, y porque ahí también teníamos aquí una lista para el sentido teológico, pero creo que hemos ido diciéndolo a lo largo de cada una de las partes. Sí, es que para que ustedes vean, son temas muy profundos. Todavía podríamos seguir aquí hablando y buscando textos de los padres y de aquello y de lo otro, y el desarrollo de ese dogma en la espiritualidad, o sea, esto es una riqueza. Pero yo lo que quiero subrayar es simplemente como que ustedes no se queden en esto, que como un buen católico tiene que estudiar, profundizar en las escrituras, en el catecismo. Mira, yo no te voy a poner a estudiar griego, latín y hebreo, pero sí, por lo menos cógete tu Biblia, cógete el catecismo de la Iglesia y empieza a estudiar de manera sistemática. Eso sí lo podemos hacer. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento de tú enfrentarte a personas que te van a cuestionar, que tú sepas dar respuesta de lo que... Porque tú dices que María es Madre de Dios, que María subió al cielo, que María esto y que María lo otro. Como también de Cristo y de la Iglesia y de la Eucaristía y de otras cosas.
Bien, pues nada, terminamos, ¿verdad? Sí, lo único que quiero, que lo voy a googlear porque creo que ha sido una omisión de parte nuestra, es buscar, no sé si hay un catecismo de la Iglesia Católica, vengo corriendo para decir dónde están los puntos en el catecismo para aquellos que lo quieran buscar, porque el catecismo es el resumen de la fe. Sí. Tanto Padre le iba a decir algunas cosas. Y es bueno porque el catecismo nos da una exposición sistemática de estas verdades de fe. O sea, hay gente que ya está tan acostumbrada que uno le tiene que masticar. Se lo pongo por ejemplo, hay gente que yo le mando el aviso de que a las 6:30 son las charlas pascuales y me escriben un WhatsApp, ¿a qué hora es la charla? Pero si te lo acabo, léete el mensaje, te lo estoy diciendo, a las 6:30, así que mañana a las 6:30 los espero, que vamos, mucho de esto que está aquí vamos a proseguirlo profundizando mañana. Y también les recuerdo, por favor, suscríbanse, denle like, compártanla con sus contactos. ¿Por qué? Porque mire, me da pena que nuestros programas, que lo hacemos con mucho cariño, pero también esto nos cuesta nuestro tiempo de preparación. Nosotros no venimos aquí sin prepararnos. Y que ustedes, ¿verdad?, prefieran estar viendo sobre los ovnis, los platillos voladores, y no dediquen, como buenos católicos, a formarse y a tener una formación íntegra como católico. Así que yo les pido que, mira, esto compartan, copien el link, se lo envía a todos tus contactos. Así hago yo muchas veces con ustedes porque sé que no lo han ido a ver, porque yo me fijo, cuando un programa de esto yo veo 60 personas, digo, wow, no está mal, mira, con uno que se salve es suficiente. Pero 60 personas de toda una parroquia, de todas las personas que conocemos, ni la familia nuestra, eso es casi un bochorno. O sea, cuando yo tengo personas que tienen 1 millón de suscriptores y son youtubers, y no porque queremos tener aquí un reconocimiento de youtuber, es porque lo que queremos es que sea reconocido Cristo y que sea amada la Santísima Virgen. Así que yo espero que ustedes nos ayuden en eso. Esta fue cumplir mi asignación tardía. Es en el punto del catecismo donde habla, precisamente en la primera parte, que es el credo, donde habla de concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, ¿verdad? Comienza en el punto 484 y culmina como tal en el 507. No son muchos puntos, ¿verdad? Concretamente, esa podríamos decir que es toda la parte mariana en el catecismo, específicamente hablando de este tema. Pero hay un apartado que es el 495 que habla de la maternidad divina de María. Así que del 484 al 507 son los puntos del catecismo que les recomendamos que también pues lo lean para que pues complementen todas estas cosas. Ya saben que sobre el catecismo pues se han hecho otras cosas, que si el compendio, el yucat, pero aquí está en síntesis la fe de la Iglesia. Esto hay que conocerlo, y como ha dicho el Padre Luis, también muchísimos otros medios que se pueden utilizar para conocer de la fe, aunque tengan mucho cuidado con lo que ven en internet. Sí. Nunca nada mejor que un libro, por eso el catecismo está impreso, aunque lo pueden conseguir también por internet, pero también hay muchísimos libros. Yo tengo aquí uno que es de síntesis teológica, que lo explica todo también brevemente, y ha sido el libro base que hemos utilizado para hacer este libro de programa, y también pues pueden conseguir tener una pequeña biblioteca, ¿verdad? Algunas más densas, otras mucho más elementales, pero para que también ustedes tengan con qué nutrirse y aprender sobre la fe. Bien, vamos a terminar nuestro programa rezando esa oración que hablábamos al principio, la más antigua, dedicada a la Santísima Virgen, que es el bajo tu amparo. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, en nuestras necesidades no desoigas nuestras súplicas, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Que Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga. Adiós.